Alianza 2030, en Radio 5 y Radio Exterior de España. Con Laura Prieto. Hola a todos y bienvenidos como cada semana a Alianza 2030. El pasado 20 de mayo de 2021, desde 2021, Isover y Placo, ambas compañías del grupo Saint-Gobain, han presentado este jueves el barómetro Isover y Placo sobre los hogares, un estudio que recoge la opinión de los españoles en relación a diferentes aspectos relativos a su hogar y a sus expectativas y principales preferencias en una vivienda, identificando tendencias y nuevas demandas en el sector residencial, como las casas eficientes energéticamente o la construcción industrializada. En el acto de presentación del barómetro se celebró también una mesa redonda con Ángela Valdeluz, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Dolores Huerta, directora de Green Building Council España, e Isabel Alonso, directora de Alianzas Estratégicas de Habitísimo. Recibimos a las tres y también a Esther Soriano, directora de Marketing de Isover y Placo. De manera que bienvenidas a todas, un placer recibiros. Muchas gracias, Laura. Gracias. La encuesta para la elaboración del barómetro ha sido realizada por la consultora Kantar entre octubre y noviembre de 2020 y forma parte de la estrategia Making the World a Better Home, o sea, haciendo del mundo un hogar mejor, del grupo Saint-Gobain, para actuar cada día para hacer del mundo un lugar más bello y sostenible para vivir. Pero Esther, antes de nada, ¿qué parámetros son los que se han utilizado para realizar este barómetro? Pues mira, Laura, lo primero de todo, muchas gracias y te cuento un poco. Lo que hemos hecho es realizar una encuesta con un cuestionario aproximadamente de unos 15 minutos con preguntas abiertas. Hemos realizado alrededor de 1.000 entrevistas, un poco por encima, a personas adultas, intentando mantener una proporción más o menos paritaria entre hombres y mujeres y en distintas zonas de España, tanto ámbito rural como en ciudades, en grandes ciudades. Y les hemos ido preguntando pues, sobre sus inquietudes en general y en concreto luego sobre su vivienda, si están conformes con su vivienda, si los aspectos de confort, tanto térmico como acústico, los han sentido más a partir del COVID, qué les importa, qué requieren en sus hogares cuando se compran uno o qué les haría reformarlo. Y luego ya temas pues, más específicos sobre diseño de casas energéticamente eficientes o bien también pues, sobre construcción industrializada, como comentabas antes, y en concreto sobre su conocimiento en aspectos un poquito más técnicos, como sería la calificación energética o determinadas soluciones constructivas. Bueno, hay unas preocupaciones por un lado y unas realidades por otro que se ponen más de manifiesto con la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático, para la que el sector de la edificación pues es un actor de primera importancia. El barómetro se ha estructurado en 6 apartados que van recorriendo las inquietudes y percepciones de los ciudadanos con respecto a la situación de sus viviendas, desde cómo quieren que sean esas viviendas y cómo son en realidad, a medidas, como decía Esther, de eficiencia energética o incluso a cómo ha influido la pandemia en todo ello. Esther, ¿cuál sería un poco el marco global del que partimos en la actualidad? Bueno, un poco el marco global, efectivamente estamos viviendo un momento, yo diría que es casi clave en el sector de la edificación. Hay una mayor conciencia de los usuarios, nosotros lo hemos llamado los disfrutadores de los hogares, porque básicamente al final la persona que vive en un hogar o en una vivienda disfruta o debería disfrutar de ese lugar de reposo, de juego y últimamente más de trabajo incluso. Entonces, hay una mayor conciencia sobre temas de confort, de eficiencia energética y además en el sector hay un momento de cambio muy importante motivado pues, por un mayor impulso de políticas de sostenibilidad, de apoyo y de impulso a la sostenibilidad y en concreto pues de toda un impulso a la rehabilitación energética a través de los fondos de Green Deal y demás. Entonces, estamos viviendo ahora mismo un momento, yo diría, casi crítico en el sector en este sentido. Todo esto, yo creo que en el barómetro queda reflejado de forma, yo diría, casi muy, muy importante y muy clarividente. Este disfrutador del hogar empieza a ser mucho más consciente de lo que tiene que pedir a su vivienda,
pero se encuentra en un momento ahora mismo casi, yo diría, de un poco de salir a la plataforma y decir, bueno, yo quiero esto, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Quién me puede decir cómo hacerlo? ¿Hay ayudas para esto? Si las hay, ¿dónde lo puedo encontrar? Y en ese sentido es un momento, pues como decimos muchas veces, muy proclive a alianzas, a trabajar en equipo entre distintos actores del sector para dar precisamente una respuesta a esta demanda de los usuarios o de los disfrutadores. Ángela, en tu intervención hablabas de la eficiencia energética. Un 55% de la población dice que estaría interesada en mejorar la eficiencia energética de su vivienda, pero asegura que no dispone de los medios económicos para ello. Yo veo aquí dos aspectos que son, por un lado, la concienciación y, por otro lado, la cuestión económica. Parece que la ciudadanía, en base a ese 55%, sí tiene la noción de su importancia, pero realmente no sé si el conocimiento es suficiente para implementar medidas, digamos, básicas de eficiencia, aquellas que podríamos hacer, supuestamente, pues con un coste pequeño, con un coste asumible, ¿no? Bueno, el problema de la rehabilitación es un problema muy complejo. Ya Europa lo tenía localizado, el housing lo identificaba como uno de los sectores estratégicos que tenían que abordar su modernización, sobre todo para acometer uno de los grandes objetivos que se han planteado, que es el de la descarbonización. La edificación es responsable de cerca del 40% de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, hay que descarbonizar el parque edificado. Tenemos, por un lado, ese objetivo. Por otro lado, una serie de fondos vinculados a ese objetivo que vienen de los Next Generation, 6.800 millones en concreto, la palanca 2, la segunda mayor cantidad económica destinada a descarbonizar precisamente ese parque mediante medidas de rehabilitación del parque edificado y una pequeña partida de ese dinero, regeneración urbana y algo de vivienda nueva, pero siempre para uso de alquiler social. Es decir, una partida enorme destinada a impulsar un modelo económico distinto al que ha asumido hasta ahora el sector, que se centraba básicamente en obra nueva, aunque ya el 55,7% del volumen de negocio total del sector de la edificación se genera a través de obras de rehabilitación, ampliación, reforma, etcétera. ¿Qué sucede? En España estamos rehabilitando más o menos una media de 30.000 viviendas año, lo que nos aleja muchísimo de los objetivos marcados, que son de 300.000 viviendas año. Es decir, tenemos que, por un lado, el sector tiene que acometer un cambio brutal que tiene que implementar. Por otro lado, los ciudadanos tienen que habilitar sus viviendas, están concienciados, pero efectivamente, como dice Esther, necesitan concienciación, necesitan información y necesitan herramientas donde acceder a esa información. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que poner en juego todas las piezas del puzzle, todos los actores que están implicados para que este dinero realmente se movilice, sea un motor de la economía, una palanca para generar empleo y además actualicemos y modernicemos nuestro parque de viviendas. La gente es consciente del confort térmico, pero el problema es que solo con rehabilitación energética no se rentabiliza la capitalización de los ahorros. Es decir, es difícil que las inversiones que se hacen solo con eficiencia energética, es decir, cambiando sistemas, solo con los ahorros se refinancien. Entonces, hay que suplir el tramo que va a estar subvencionado por las autoridades, hay que compensarlo, hay que completarlo también con financiación de la banca. Entonces, aquí ya identificamos a un montón de actores. El usuario, los administradores de fincas por el régimen de propiedad que tenemos en España, en la que el 71,8% de las viviendas son plurifamiliares, resultan otros actores fundamentales para vehicular y hacerles llegar esa información. Los técnicos, los gestores, las empresas, la industria y las administraciones, las tres administraciones, tienen que aprender a trabajar de manera conjunta y coordinada y poner en marcha, además, en un plazo de tiempo muy corto, una serie de acciones que combinen un poco todos estos factores y que expliquen también a la población la importancia de rehabilitar, no solo desde un punto de vista energético, sino también con la influencia que tiene en su salud, en su confort, etcétera. Con lo cual, es una operación como muy, muy gorda en la que hay que implicar a todo el sector, hay que poner en marcha herramientas, hay que hacer acciones de difusión, de concienciación, hay que implicar a los actores, hay que tener una visión integral y estratégica.
en toda la cadena de valor del sector de la edificación. Bueno, en fin, o sea que estos disfrutadores que van a ser víctimas de un acoso del sector para que rehabiliten su vivienda, y teniendo en cuenta que además ahora están estas ayudas, pero que en un momento dado, como nos van a obligar a descarbonizar, estas ayudas cuando desaparezcan tendremos que renovar nuestras viviendas por obligación probablemente, ¿no? Con otro tipo de medidas que nos obliguen de alguna manera, con lo cual lo que ahora es voluntario y va a estar subvencionado en parte con estas ayudas, pues dentro de unos años, quién sabe, ¿no? Porque tenemos esos desafíos y esos compromisos que al final es una responsabilidad colectiva. Alianza 2030 con Laura Prieto. Dolores, por tu parte hablabas de pobreza energética y su incidencia en la vivienda. Actualmente son más de 3 millones de hogares en esta situación. ¿Cuáles son las propuestas que pueden hacerse teniendo en cuenta, claro, que en los hogares donde encontramos pobreza energética es porque encontramos también pobreza económica? Sí, efectivamente. Una de las grandes consecuencias de ese parque edificado o de esos edificios, como decía Ángela, poco eficientes y que no están a la altura de lo que los ciudadanos les demandamos en temas de confort y de eficiencia energética, es la visualización de una parte de la pobreza, que es la pobreza energética, es no tener recursos suficientes para pagar la energía en el hogar, que en la mayoría de las veces va dirigida a mantenerlo en unas condiciones de confort suficientes, pero también a tener los electrodomésticos o a tener la iluminación necesaria. Bueno, esa parte de, digamos, de pobreza energética nos hace muy vulnerables. La mejor manera de luchar contra esa pobreza energética es hacernos menos dependientes de la energía. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues haciendo que nuestras casas necesiten menos energía. No es más pobre o más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Es una cosa que se decía muy a menudo, pues no es el menos pobre energéticamente, es aquel que necesita menos energía. Y me gusta mucho un compañero nuestro, Albert Cucci, que definía los edificios eficientes energéticamente como aquellos que son capaces de funcionar como a vela, de manera pasiva, con una buena envolvente, una buena orientación y una buena protección frente al sol excesivo en verano, puedes necesitar muy poca energía para mantener tu edificio en términos de confort. Y esa es la mejor lucha contra la pobreza energética. Es una estrategia a largo plazo, no se paga sola, pero es una inversión de futuro para el bienestar de nuestra sociedad. Y de nuevo es coincidente con el objetivo paralelo de la descarbonización. Luego yo creo que está claro que es una de las vías que van a necesitar, o en una de las mejores vías en las que invertir esos fondos de subvención de las estrategias que vienen derivadas del Plan España Puede. Claro, pero podríamos hablar de ello en edificios de nueva construcción, pero en aquellos que ya están construidos pues sería más complicado, ¿no? Sí, pero no es imposible. Acabamos de hacer en casa, acabamos de hacer como, además de director de GBC, soy presidenta de mi comunidad de vecinos, esto que no se entere nadie, y acabamos de hacer el plan de rehabilitación integral para nuestra comunidad, que es una comunidad estándar en Madrid, un edificio con 70 años de antigüedad, que con una buena intervención vamos a conseguir ahorrar un 70% de energía, sin cambiarlo de lugar ni cambiarlo de orientación. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero hay que ponerse en manos de profesionales y ponerle ese puntito de ambición. No solamente cómo hago una obra y consigo una subvención, sino cómo puedo llevar a mi edificio al máximo de sus prestaciones. Isabel, en tu caso hablabas de la digitalización, ese era tu foco, ¿no? Pero también relacionada con la eficiencia energética, porque se han duplicado las solicitudes de reforma integral con respecto a 2019. ¿En qué sentido hablas de digitalización? ¿Estás hablando de llegar a la información vía digital o vía virtual, o te estás refiriendo, por ejemplo, a la domótica? Bueno, pues en todos los sentidos. Al final la digitalización está presente cada vez más, también lo impulsa el Plan España Puede, y es que tenemos un plan muy ambicioso en cuanto a términos de descarbonización de los edificios y de intervenciones,
en muchas escalas, regeneración de barrio, rehabilitación de edificios, como ya se ha hablado, pero también al final las intervenciones puntuales que cada uno hagamos en nuestra vivienda, todo suma. Sí es verdad que más poquitos, pero sí es verdad que a nivel de volumen unitario multiplica con varios ceros lo que son las intervenciones que comentaba Ángela, que no llega a 30.000 al año, ¿no? Y al final lo que necesitamos es estar todos de acuerdo, como decía Ángela, todos los agentes, pero sobre todo activar al usuario final, al ciudadano, que es el que va a poner en marcha cualquier proceso, igual de rehabilitación que de reforma de la vivienda, ¿no? Entonces es con él el que tenemos que informarle, invertir muchísimo en comunicación y sobre todo ir donde está él, ¿no? Y al final, ¿dónde estamos todos? Pues estamos digitalizados, estamos en Internet. Una de las cosas, entre comillas, buenas que nos ha traído el 2020 es que el usuario ha empezado a mirar con otros ojos su vivienda, lo que hasta ahora consideraba a nivel de confort, de habitabilidad, era aceptable, ya no, y quiere cambiarlo. Y bueno, tras el desconfinamiento, un boom que multiplicamos por 2 las solicitudes en Habitísimo del usuario final, ¿no? Eso quiere decir que el usuario ya no quería tener lo que tenía en su casa, lo quería cambiar, siguen todavía el usuario final, el ciudadano en ello y por muchos años más, ¿no? Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es que intervenga bien en la vivienda, que no se queden temas estéticos o pequeñas acciones puntuales, sino que tengan una pequeña hoja de ruta a nivel de edificio de vivienda, que se dejen apoyar de los mejores técnicos y, por supuesto, que utilicen los mejores materiales con lo que van a conseguir esa habitabilidad, que no se trata solamente de revalorizar tu vivienda, sino de vivir confortable y reducir los consumos, ¿no? En ese sentido. Y decía digitalización, pues digitalización en relación con el usuario, digitalización del sector para hacerlo atractivo y traer ese talento que nos hace muchísima falta. Y seguramente la digitalización y la industrialización pues sea una palanca interesante y, por supuesto, digitalización para que se agilicen esos trámites administrativos también para realizar las intervenciones. Así que digitalización al cubo. Un 360 que se dice ahora, ¿no? Bueno, os pregunto a las 4. A ver, hay una realidad que ha traído la pandemia, que nos metió a todos en nuestras casas e imagino que hace también una percepción diferente. Y como decía Esther al principio, ya no es solamente nuestro lugar de vida, nuestro hogar para vivir, sino también nuestro lugar de trabajo, sin que en muchos casos las viviendas estuvieran preparadas para ello. ¿Qué influencia ha tenido y tiene la COVID con respecto a las viviendas? Parece que se plantean más reformas que antes, tal vez cambios de residencia. No sé si ha cambiado la percepción de las familias sobre las condiciones de las viviendas, porque el estudio dice que solo 1 de cada 3 encuestados está satisfecho con su vivienda. Esther, si quieres empezar. Pues mira, yo un poco por lo que vemos de habernos puesto a escuchar a estos disfrutadores y de lo que vemos es el usuario de la vivienda finalmente tenía cierta inquietud sobre aspectos relacionados con el confort. Eso estaba así. Desde hace años realizamos pues periódicamente este estudio con unas preguntas un poquito más enfocadas a un tema o a otro, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el confort acústico, el confort térmico es algo que siempre está ahí en mayor o menor medida. Y yo diría que todo el tema del COVID lo que ha hecho es ponerlo más de manifiesto, acelerarlo más, porque, como decías, pues efectivamente hemos pasado más tiempo en nuestros hogares, han pasado a tener más funciones de las que tenían antes, entonces hay aspectos que, si bien eran valorados antes, ahora mismo han cobrado más importancia. Yo diría incluso que el disfrutador del hogar se siente más propietario de lo que puede hacer con su hogar o de lo que tiene que pedir a su hogar. Entonces, en este sentido, pues aquí se refleja en el barómetro, se refleja por una parte pues que valoran más la posibilidad de modular sus hogares, de poder crear espacios en los hogares, temas que ya estaban ahí como la iluminación natural, por ejemplo, también ha cobrado como más realce. Y en el caso, por ejemplo, del confort y de la eficiencia energética, es muy evidente que se ha hecho mucho más palpable. Por ejemplo, mira, hay un tema que cuando se les preguntaba, ¿usted conoce la calificación energética de su vivienda? Casi todos ellos te dicen que, bueno, pues que conocen más o menos el concepto, pero que no sabían cuál es la calificación energética de su vivienda, cuando probablemente cuando les preguntemos cuánto consume su coche, lo conocen. Sí. Y la inversión de la vivienda es de lejos mucho más importante que la del coche. Este interés por estos temas en concreto y por buscar más información sobre estos temas, yo diría que con el COVID
estaba, pero se ha acentuado. Ángela. Bueno, ratificar todo lo que dice Esther. Es una evidencia que el haber estado confinados en nuestras viviendas pues ha sacado a relucir sus carencias. También ha sacado a relucir otras carencias, como por ejemplo problemas de accesibilidad y de conservación de nuestras viviendas. En España hay 2,5 millones de viviendas sin ascensor, por ejemplo, con una población cada vez más envejecida, con lo cual pues yo creo que ha sido el caldo de cultivo perfecto para que todos seamos más conscientes de que realmente tenemos que cuidar la casa donde vivimos y la casa donde vivimos todos. Yo creo que incluso cuando al principio de la pandemia hubo, lógicamente, por la urgencia de atender el problema sanitario, muchas personas en torno al mundo de la sostenibilidad se preocupaban por si la sostenibilidad quedaba relegada a un segundo plano, por si la lucha contra el cambio climático, que es tan urgente, pues también quedaba relegada a un segundo plano. Yo creo que al revés, se ha fortalecido la lucha contra la sostenibilidad y también ese posicionamiento del cambio climático, porque creo que las personas hemos sido conscientes de que vivimos en un mundo global y en el que somos vulnerables, ¿no? O sea, la humanidad ha sido muy consciente de su vulnerabilidad y en ese sentido el hacerse fuerte buscando la resiliencia de tus ciudades, que es donde habita casi toda la población de tus ciudades, de tus pueblos, buscar esos entornos seguros, confortables, donde poder resistir, ¿no? O donde poder preservar, pues ha sido una realidad mucho más acuciante, ¿no? Yo creo que ya te digo, que aunque sea una evidencia, yo creo que ha venido además en un momento en el que, como he mencionado antes, Europa ya estaba posicionando al sector como un sector estratégico y clave en su modernización y la pandemia lo único que ha hecho ha sido acrecentar ese posicionamiento y ponernos al sector mucha más presión, digamos, a la hora de tener que asumir esa responsabilidad. Pero estamos en un momento en el que vamos a ser receptivos, yo creo, si hacemos las cosas bien, que esa es otra cuestión, que hay que hacer las cosas bien. Alianza 2030 @rtve.es. Dolores. Que no puedo estar más de acuerdo con mis compañeras, decía, porque creo que a todos la pandemia nos ha hecho recapacitar y redibujar nuestros esquemas en cuanto a cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los edificios en los que vivimos y cómo nos movemos en la ciudad, de tal manera que han cambiado hábitos de vida, hábitos de movilidad. Y yo diría, por acentuar un par de aspectos. Uno es la necesidad de estar en contacto con el exterior y con la naturaleza. Creo que antes a las viviendas le pedíamos que nos recogiera, ¿no?, de la intemperie, ahora le pedimos que nos recoja de la intemperie, pero también nos mantenga conectados con el exterior. ¿Y quién no ha echado de menos un balcón, una terraza o un jardín en tiempos de estar confinados? También la manera en la que el entorno más cercano, lo decía Ángela, la ciudad cercana en la que tienes todos los servicios sin necesidad de movilidad, creo que ha salido muy bien parada. Y por último, probablemente una relación muy distinta con el trabajo y la manera de poder trabajar desde casa o desde cualquier punto, esta necesidad de estar interconectados continuamente, que hace que se pueda el reto de la España rural de repente adquiere un matiz muy distinto, porque hay mucha gente dispuesta a volver a un entorno rural con ánimo de reencontrarse con una ciudad más cercana, más dominable, más amable, mientras que mantiene su trabajo a distancia y viaja menos o se mueve menos. Isabel, por tu parte. Ratificar lo que indica el informe del que estamos hablando hoy en cuanto a inquietudes del usuario, del ciudadano, del disfrutador de la vivienda, con cómo se ha ido comportando en cuanto a esas solicitudes que nos iba planteando en Habitísimo.
Además, por ejemplo, las intervenciones de reforma, más del 83% de las mismas están vinculadas con esa eficiencia energética, o sea que está en línea de todo lo hablado hoy en la mesa. Y por supuesto, al final, el usuario, somos conscientes de que nuestra primera gran inversión en la vida es comprarnos la vivienda y la segunda es reformarla. Entonces, queremos hacerla bien, queremos disfrutar luego de la vivienda. Pero sobre todo lo que nosotros también estamos notando es que quiere disfrutar durante la intervención de esa obra. Por eso también ha crecido muchísimo, ya no tanto solicitud de intervención de obra de ciudadano a la hora de buscar un profesional en Habitísimo, sino que nos buscan mucho más proyecto y obra, es decir, quieren estar acompañados y asesorados porque al final, si no es tu actividad o no es tu sector habitual, te puedes sentir muy perdido y, como decía, es la segunda gran inversión en tu vida y lo que quieres es hacerla bien y luego disfrutarla. Bueno, no quiero terminar sin hablar de la financiación. Una parte fundamental de todo esto es lo que tiene que ver con la financiación, con el acceso a las ayudas y a las subvenciones que ya existían antes y que existen y las que provienen o van a provenir de los fondos europeos, por ejemplo. ¿Qué recursos tenemos los ciudadanos que nos ayuden a hacer las reformas necesarias? ¿Está subvencionada la rehabilitación? ¿Cómo podemos acceder a ello? ¿Cómo pueden los ciudadanos acceder a ello? Pues mira, ahora mismo precisamente estamos en un momento clave para esto. Hay muchísimas iniciativas para información, por una parte, para conseguir la información. Digamos que todo el sector están saliendo muchas pompas de dar este servicio de información a los ciudadanos. En concreto, pues por ejemplo, desde el observatorio se está trabajando mucho en este tema, desde GBC, todos los que estamos aquí, desde GBC, desde Habitísimo me consta también. Hay oficinas, pues por ejemplo, ahora mismo se va a constituir una oficina de rehabilitación en el Colegio de Arquitectos de Madrid y en concreto pues hay un programa muy importante desde IDAE para rehabilitación integral de edificios. Va a haber, ahora mismo está presentado a Bruselas el plan de España para precisamente canalizar estos fondos de los que hablábamos antes, del apalancado que comentaba Ángela. Hay una línea también de ayudas a través de la fiscalidad también. Entonces, básicamente yo diría ahora mismo a un ciudadano que se quiere informar, hay muchas propuestas ahora mismo en marcha, sobre todo básicamente a través de oficinas de rehabilitación o de medios digitales. 30 segundos te doy, Ángela, estamos fuera de tiempo. Para otra reunión, pero bueno, sí que decir que desde los colegios de arquitectos se está llegando a acuerdos con las comunidades que son las que van a canalizar esos medios y estamos teniendo pues reuniones con la banca porque efectivamente tienen que preparar productos financieros específicos para la rehabilitación que no son el modelo de financiación que hemos tenido hasta ahora, con lo cual, pues lo que decía antes, al final hay que poner a todos los agentes a colaborar para generar el impulso necesario y los productos ad hoc. O sea que y lo importante es que los ciudadanos sí están reclamando simplicidad en las respuestas y eso va a requerir un esfuerzo también para que los agentes que intervengamos en estos procesos tengamos la capacidad de darles respuestas integrales casi como un llave en mano, ¿no? Y acompañarles en todo el proceso de la gestión. Bueno, pues hemos hecho una reflexión al hilo de ese barómetro que presentó el 20 de mayo Isover y Placo, ambas compañías del grupo Saint-Gobain, sobre los hogares, ese estudio que recoge la opinión de los españoles en relación a diferentes aspectos relativos a su hogar. Muchísimas gracias, Esther Soriano, directora de marketing de Isover y Placo, Ángela Valleirú, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Dolores Huerta, directora de Green Building Council España, e Isabel Alonso, directora de Alianzas Estratégicas de Habitísimo. Esta es vuestra casa. Gracias por estar con nosotros y con nuestros oyentes, así que hasta siempre. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Les recuerdo que también pueden seguir el programa en Twitter, @alianza2030rtve y, por supuesto, que les espero la próxima semana. No nos falten, cuídense mucho y, entre tanto, sean felices.